Bueno, vamos a ir leyendo juntos la guía y ir haciendo algunas aclaraciones. Como les decía antes, la guía es que arranca en la página 95, la serie 9, la estimación de la incertidumbre del método, de un método analítico, contiene prácticamente todos los conceptos teóricos que vamos a usar en los ejercicios que vamos a discutir. Y arranco leyendo en voz alta y voy haciendo comentarios. Fíjense que dice, cuando es necesario tomar algún tipo de decisiones basados en una medida analítica, es necesario contar con alguna propiedad que nos dé cuenta de la calidad de la medición. Esto es, hasta dónde puede confiarse en los resultados para una aplicación determinada. La exactitud es una propiedad de la medición relacionada con cuán cerca está una serie de mediciones del valor verdadero. El valor verdadero en nuestras muestras reales es un objetivo utópico, por lo cual no solo puede estimarse, como por ejemplo haciendo una serie grande de determinaciones y usando el promedio como estimador del valor verdadero. Por otro lado, la precisión es una propiedad que está asociada a la dispersión de la medida al hacer una serie de mediciones. La precisión es una medición analítica que se asocia a la incertidumbre de esta medida y es una medida de la calidad de ella. Cuanto menor es la incertidumbre, mayor es la calidad de la medición. Dentro de un sistema de gestión de la calidad suelen existir requisitos explícitos para la determinación de la incertidumbre. Por ejemplo, los de las normas ISO/IEC 17025 del 99. Y ahí aparecen las referencias a la norma. Bueno, ¿qué nos está diciendo? Primero, está poniendo en contexto dos conceptos que ustedes de alguna forma seguramente vieron en materias anteriores, que por un lado tiene que ver con la exactitud. La exactitud es la relación que existe entre la medición que yo hice y el hipotético valor verdadero de la medición. Después vamos a ver más adelante, la semana que viene, cómo se estima la exactitud. Para estimar la exactitud tenemos que tener nuestro método perfectamente descripto y vamos a utilizar hacer una curva de calibración con material de referencia y vamos a introducir una muestra incógnita de material de referencia y vamos a comparar el valor verdadero de ese material de referencia contra el valor que me da mi método analítico. De esa diferencia obtendremos el acercamiento o el alejamiento entre el valor de mi método analítico y la exactitud. La precisión es una propiedad que tiene que ver con la dispersión de los valores de una serie de mediciones y es cierto que se asocia con la incertidumbre, pero no es la incertidumbre. La precisión de un método es parte de la incertidumbre del método analítico, pero la incertidumbre del método analítico está constituido por muchos otros factores aparte de la precisión que podría estar ligada simplemente, por ejemplo, a variaciones de alguna propiedad del instrumento, como por ejemplo la temperatura de la columna. La otra cuestión, fíjense que hace referencia a los sistemas de gestión de la calidad. Seguramente discutieron en organización de laboratorio con Eduardo la idea de que hay muchos laboratorios que trabajan dentro de un sistema de gestión de la calidad. Los sistemas de gestión de la calidad tienen como objetivo documentar y llevar adelante procedimientos, muchas veces de ellos de medición, siempre de la misma manera. Eso significa calidad en este contexto, donde nosotros hacemos las mediciones siguiendo siempre un mismo protocolo, un protocolo que ha sido validado y aceptado por un tercero, en este caso el organismo que esté dándonos la acreditación. Y los sistemas de gestión de la calidad, tanto los generales como la norma ISO 9001, como las normas particulares que en general se aplican para las acreditaciones de laboratorios de ensayo y laboratorios de calibración, que son la norma ISO 17025, que en la nomenclatura IRAM es la IRAM 301, exige mandatoriamente que todos los métodos que se utilizan para mediciones y para calibraciones tengan su incertidumbre estimada. O sea que si ustedes entran a trabajar en un laboratorio que tiene un sistema de gestión de la calidad, una de las cosas que van a necesitar hacer es estimar la incertidumbre de sus métodos analíticos. Sigamos.
El resto de las notas asociadas a la norma ISO 17025 se las dejo para ustedes. El apunte después nos introduce la definición de incertidumbre que les adelanté en el video anterior. Es un parámetro asociado con el resultado de una medición que caracteriza la dispersión de los valores que razonablemente pueden atribuirse al mensurando. Esa es una definición que está en esta referencia, en el International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology, que es una definición general que suele utilizarse para la estimación, para caracterizar, para definir la incertidumbre de un método analítico. Vamos con un ejemplo. Y el ejemplo es el que tienen en la página 97. ¿No? Ese ejemplo, fíjense que es un ejemplo que trata de referirse a los aspectos positivos de la idea de incertidumbre. El ejemplo dice, supongamos que el jefe de producción de una fábrica de agua mineral tiene la sospecha de que una partida de agua mineral se ha contaminado con plomo y quiere determinar si es apta para consumo humano. Procede entonces a sacar dos muestras iguales y las envía a dos laboratorios equipados con espectrofotómetros de absorción atómica para que determinen el contenido total de plomo. El laboratorio 1 informa un contenido de 0.05 más menos 0.01 ppm de plomo total y el laboratorio 2 de 0.02 ppm. Como el contenido permitido por la autoridad regulatoria es de 0.03 ppm, el jefe de producción decide retirar del mercado la partida y destruirla porque piensa que el resultado del laboratorio 1 es menos exacto porque tiene un error asociado. Tiempo después, el jefe del laboratorio de calidad de la empresa de agua mineral le pregunta al jefe del laboratorio 2 sobre la incertidumbre del método utilizado. Este último dice que no lo conoce, pero que procederá a estimarlo. Una semana después ha concluido su estudio y le informa al jefe del laboratorio de calidad de la empresa de agua mineral que el resultado originalmente informado, 0.02 ppm, tiene una incertidumbre de 0.03 ppm. ¿Cuál de los dos laboratorios hubiese elegido usted para tomar la decisión? Fíjense que hay un laboratorio que informa de movida el valor con una dispersión en el cual es posible encontrar ese valor, 0.05 más menos 0.01 ppm. ¿Sí? Mientras que el otro, que me da un valor más bajo de plomo, no tiene la incertidumbre calculada. Entre dos laboratorios, uno que tenga la incertidumbre determinada y otro que no, es mejor el laboratorio que tiene la incertidumbre medida sobre el método analítico. Eso me suma calidad sobre la medición. Quiere decir que hubo un proceso de reflexión sobre la incertidumbre del método. Por otro lado, fíjense que cuando el laboratorio que originalmente no había estimado la incertidumbre la estima, la incertidumbre es de 0.03 ppm sobre un valor absoluto de 0.02, mientras que en el primer laboratorio era de 0.01 sobre 0.05. El valor relativo de incertidumbre, entendiendo por valor relativo, este valor de dispersión sobre el valor absoluto es menor para el laboratorio 1 que para el laboratorio 2, con lo cual claramente uno hubiese sido mejor llevar adelante el laboratorio 1. El apunte después sigue con el concepto que les anticipé antes, que es la diferencia entre error e incertidumbre. Recuerden, error es una acción que puede ser corregida, como por ejemplo el equivocarse al tomar la pipeta que tendría que haber tomado en un determinado procedimiento. La incertidumbre nunca va a poder ser controlada absolutamente. Siempre voy a tener un determinado valor de incertidumbre debajo del cual no voy a poder bajar. La pregunta entonces que uno se hace es ¿cómo se estima la incertidumbre de un método analítico? Y fíjense que estoy hablando de estimación y no de cálculo. Estimación, ¿cuál es la diferencia entre estimar y calcular? Uno puede calcular algo que es exacto. Uno estima
a través de aproximaciones matemáticas algo sobre lo cual tiene que hacer un conjunto de hipótesis. Y vamos a ver que en el proceso de estimación de la incertidumbre vamos a tener que hacer una serie de hipótesis y aproximaciones. Por eso la estimación de la incertidumbre es un procedimiento de aproximación, no es un cálculo exacto. En general lo que vamos a considerar es que la incertidumbre va a estar alimentada por un conjunto de fuentes de incertidumbre y esas fuentes de incertidumbre a su vez van a estar alimentadas por un conjunto de componentes. Vamos a entrar en un segundo en un detalle de eso, pero el procedimiento que vamos a seguir para la estimación de la incertidumbre es el que nos propone la guía de Eurachem, que se llama procedimiento bottom-up o de abajo para arriba, y que parte de dividir el procedimiento de estimación de la incertidumbre en 5 etapas. Un primer procedimiento donde lo que tengo que hacer es una definición exacta del mensurando. La definición exacta del mensurando implica no solamente pensar en el analito en una determinada matriz, sino en una descripción en la forma de un documento perfectamente detallado que me explique qué voy a hacer durante el proceso de determinación de ese mensurando. Después lo que voy a pasar es una segunda etapa donde lo que voy a hacer es voy a pensar en los componentes de esa incertidumbre, el conjunto de fuentes y componentes que podrían estar afectando la calidad de la medición. Después, en una tercera etapa, voy a clasificar esas fuentes de incertidumbre en 2 tipos, en aquellas que puedan tener un tratamiento estadístico, que voy a definirlas como fuentes tipo A, y aquellas que no puedan tener un tratamiento estadístico, como por ejemplo las que provengan de material documental, por ejemplo la pureza del material de referencia. Finalmente, con esas 2 fuentes de incertidumbre clasificadas, las de tipo A y las de tipo B, voy a obtener algo que se llama incertidumbre estándar de cada componente en la etapa 4, y en la etapa 5 voy a componer las incertidumbres estándar de cada componente en una expresión que se llama incertidumbre combinada e incertidumbre expandida. Fíjense que vamos desde algo muy sencillo, que es la protocolización del procedimiento que voy a utilizar, hasta la estimación de las fuentes y componentes que contribuyen a la incertidumbre, la asociación de valores cuantitativos a esos componentes y fuentes y la combinación de componentes y fuentes en un valor cuantitativo general. Vamos a ver en detalle cómo es ese procedimiento. El procedimiento bottom-up se utiliza para diferenciarlo de otro procedimiento de cálculo que en realidad es más complejo porque implica la realización de una serie de ensayos interlaboratorios. Ensayos interlaboratorios son un conjunto de ensayos donde se toma el mismo método analítico, el mismo material de referencia y la misma muestra entre un conjunto de laboratorios diferentes, se ejecuta el mismo procedimiento con el mismo material de referencia y la misma muestra en esos distintos laboratorios, y después se calcula el valor promedio de la dispersión de los distintos valores de esos laboratorios, y eso constituye la incertidumbre. Pero ese método es muy difícil porque hay que poner de acuerdo laboratorios distintos, ¿sí? En general es posible para autoridades regulatorias que puedan lograr acordar el trabajo con laboratorios diferentes, pero es muy difícil para el laboratorio de una empresa, para un laboratorio de investigación de una universidad. Entonces ahí en general se sigue este procedimiento en 5 etapas que se llama procedimiento bottom-up o de abajo para arriba. Lo que vamos a ir viendo a continuación son cada una de estas 5 etapas que constituyen la técnica que vamos a utilizar para estimar la incertidumbre. Continuamos en el próximo video.